Bueno, pues buenas tardes a todos. Presidenta de la Comunidad de Extremadura, María Guardiola, consejeros de Madrid, Extremadura, Castilla-La Mancha, alcaldes de Toledo, Talavera, Cáceres, Badajoz, Illescas, organizaciones empresariales, organizaciones camerales, empresarios, instituciones, diputados, senadores, amigos todos. Me toca, y casi iba a decir casi que por alusiones de todos los intervinientes anteriores, ¿no?, dar esa didáctica explicación de lo que es la conexión Madrid-Lisboa, ¿no?, de lo que estamos haciendo, de lo que se está haciendo y de cómo se está preparando. Creo que voy a empezar por el final de mi intervención, porque una de las cosas que más se ha repetido en la alocución de los intervinientes que me han precedido en el uso de la palabra, con toda la razón por parte de ellos, es decir, que suscribo al 100% la intervención completa de la presidenta de Extremadura, María Guardiola, al 100%. No tengo nada que decir a su intervención porque la suscribo perfectamente. Pero cuando hacemos esa valoración de Madrid-Lisboa, 9 horas, 2 transbordos, habría que preguntarse por qué hay un tren Madrid-Lisboa que no es directo. ¿A quién compete? A los dos organismos públicos, a Renfe por parte española y a Comboios de Portugal por parte portuguesa. Pero ¿quién no está haciendo los deberes? ¿Han oído ustedes al ministro de Fomento, el tuitero, que hace unos días decía que se sustituía uno de los Alvia, y estoy de acuerdo también con la presidenta, de que los trenes se tienen que renovar y que Extremadura merece los trenes que se merece, trenes nuevos, pero hay que recordar que en España desde el año 2010 no se compra ni un solo tren nuevo, llegan ahora los primeros trenes nuevos. Que Madrid-Badajoz tiene 2 frecuencias diarias, una con un Alvia y una con un Intercity, y ahora se sustituye el Intercity por un Alvia en el mes de junio y en el mes de diciembre, noviembre en este caso, se colocará un tercer servicio de Alvia con destino Badajoz. ¿Y por qué este Alvia no continúa directamente hacia Lisboa? Sencilla y llanamente porque Portugal, sea el gobierno, y por eso estoy de acuerdo con la presidenta de la Junta de Extremadura, no es algo partidista, es algo político. Entiéndanme bien, no es una cuestión de identidades políticas, sino de políticas nacionales y de servicio público. El gobierno portugués no tiene intención de poner un tren. De tal manera que Renfe está sacando su licencia y certificado de seguridad para operar en Portugal para que sea Renfe la que ponga un tren Madrid-Lisboa. Y Antonio García Salas, que ahora ha salido con la presidenta, con el que tengo una grandísima relación y al que agradezco muchísimo la celebración de estos foros, yo participé en el foro anterior el año pasado en esta misma sala, lo sabe perfectamente porque lo he hablado muchísimas veces con él. Esto es un voluntarismo político de los gobiernos. La actuación de poner más trenes, de que los trenes sean directos, de que los trenes funcionen, es una obligación de las administraciones públicas y en eso nos van a encontrar de su parte. De hecho, en la reunión que mantuvo el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible con la presidenta María Guardiola en Extremadura, prometió la ampliación de servicios y en la primera disponibilidad que ha tenido ha ampliado esos servicios. Madrid-Lisboa, tan pronto el gobierno portugués acceda a poner los servicios, habrá un tren Madrid-Lisboa por Badajoz de forma directa, pero dependemos de un segundo. En este orden de cosas, decirles que la línea de alta velocidad, y soy el responsable de haber dicho en Bruselas en una reunión el año del 2032, y me voy a explicar cuáles son las matizaciones y asuntos que tienen relación con todo ello, dentro de la política del Gobierno de intentar hacer en el año 2030 la conexión de alta velocidad Madrid-Lisboa, pero todo tiene una explicación. Y déjenme que se la haga. Miren, la línea de alta velocidad Madrid-Extremadura consta de 437 kilómetros de obra, una infraestructura que vale 3.800 millones de euros a precio del día de hoy. Que en estos momentos entre Plasencia, Cáceres y Badajoz ya están construidos 150 millones que han supuesto una inversión de 1.765 millones para su puesta en servicio, incluido el sistema RTMS, el Sistema Europeo de Señalización, que tiene en estos momentos está desarrollándose y que está generando en estos momentos en Extremadura un problema de conectividad, puesto que se está sustituyendo por autobús para la prestación del servicio, y los 18 kilómetros del bypass de Mérida, que en estos momentos se encuentra en construcción. Asimismo, hay obras en las estaciones de Mérida, de Cáceres y de Aljucén por valor de 39 millones de euros. Miren, este año en Extremadura se están invirtiendo exactamente 602,3 millones de euros.
Entre Talayuela y Plasencia ya nos vamos a venir a la zona de Castilla-La Mancha. En 68,8 kilómetros se están invirtiendo 696 millones. Estamos al 56% de la ejecución. En el 2024, cuando se acabe este año, estaremos ya con el 70% de la plataforma, a falta del tramo Arroyo Santa María Navalmoral, que estará para el año 2025. Y se acaban de adjudicar las obras del ramal de conexión entre esta conexión y Arroyo de Santa María, cuya puesta en servicio, como el resto de todo ello, estará en el año 2027. Si se dan cuenta, todos los años que yo voy a decir son años anteriores al año 2030, ¿de acuerdo? De acuerdo, pues vamos a seguir con ello, ¿de acuerdo? Vamos a continuar con un aspecto que me parece altamente controvertido y altamente singular. Decía antes Javier, el presidente de la Cámara, decía que oía que en el año 2000. Les voy a hacer una digresión que es una digresión personal. Mire, yo soy licenciado en Geografía por la Universidad de Valladolid. Yo terminé mi carrera en el año 98. No teníamos trabajo de fin de carrera, pero nos pusieron a hacer un trabajo de fin de carrera. Y a mí me tocó la declaración de impacto ambiental del bypass de mercancías de Valladolid. Estoy hablando de 1998, siglo pasado. Se está construyendo hoy. Hoy. Se terminará en el año 2026. ¿Me han entendido, verdad? Han pasado gobiernos de un signo y de otro. Por eso hablo de política y no de partidismo. Hace 26 años en este momento que se hablaba del bypass de mercancías de Valladolid y no era una línea de 437 kilómetros como la línea de alta velocidad Madrid-Extremadura. Es de 6,8 kilómetros. Bien. ¿Aquí qué ha ocurrido? Pues miren, una cosa muy sencilla. En el Boletín Oficial del Estado del 28 incluía el Real Decreto, incluía el estudio informativo y la declaración de impacto ambiental de la línea de Extremadura. Como toda declaración de impacto ambiental tenía una caducidad de 5 años, por lo tanto, el 23 de abril del año 2013 se produjo la caducidad de la declaración de impacto ambiental. Declaración de impacto ambiental que no se ha citando una nueva porque había caducado. Había 2 posibilidades de prórrogas en los años 2016 y 2018 y no se ejecutaron. Caducó en el 2013, en el 2016 no se ejecutó y en el 2018 no se ejecutó. De tal manera que nos encontramos el 19 de marzo del 2019 solicitando una declaración nueva de impacto ambiental. Bien, con todo ello, ¿dónde nos encontramos ahora? Pues miren, nos encontramos de la siguiente manera. Se lo voy a detallar porque es que me ha saltado algunas de las cuestiones porque me parecía importante el tema de los servicios porque al final nosotros trabajamos para que los ciudadanos se muevan entre las distintas ubicaciones y nos parecía importante. Pues miren, la declaración de la DIA a su paso por Toledo y a su paso por Talavera están en estos momentos en la fase final de la declaración de impacto ambiental, que como ha anunciado el ministro, lo anunció la presidenta y al consejero, estarán antes del mes de junio de este año, estarán terminadas. Y a su paso por Talavera estará antes de fin de año. Por cierto, he de decirles que en esa misma ubicación que les comentaba anteriormente, de que el paso de la caducidad, Talavera no estaba incluida en aquella declaración de impacto ambiental que venció, ¿de acuerdo? ¿Qué va a hacer el Gobierno de España? Pues miren, lo que va a hacer para acelerar los plazos para que podamos llegar al 2030 o la fecha próxima más adecuada son los siguientes. Y me retraigo a las palabras que anunció el ministro. Anunciar cuanto antes la DIA de Toledo que irá a información pública. Como les he dicho, antes del mes de junio. Anunciar la DIA y la información pública de Talavera antes de final de este año. Pero independientemente a ello, los proyectos se van a adjudicar a INECO y se van a solapar de tal manera que, independientemente a todos estos plazos, el encargo a INECO se hará de forma rápida y contundente para que los proyectos estén disponibles en el menor plazo posible. Repito, independientemente a que se hayan... Como todos ustedes saben, una declaración de impacto ambiental que tiene 3, 4 años de tramitación, un proyecto que tiene 2 años, 2 años y medio de tramitación más su aprobación de proyecto final, la intención es que la licitación de las obras esté en el año 2027, a lo largo del año 2027. Y comentaban algunas de las cosas que tiene
No comento ya más de Extremadura porque ustedes saben que se ha completado la electrificación, el RTMS, todo este tipo de cuestiones importantes. ¿De acuerdo? Pero sí que me quiero centrar en otro de los aspectos importantes que tenía este apartado, que, como les digo, como me lo he saltado un poco, el paso por Toledo. El alcalde de Toledo conocerá muy bien, porque se ha reunido con el secretario de Estado, que se está trabajando en la solución definitiva con el ayuntamiento, que también el propio ministro ha declarado que la solución se desbloquea automáticamente, sea cual sea la resolución, se trabaja con el ayuntamiento para resolverla en la menor tiempo posible, y el paso por Talavera se está trabajando también en una solución que consiste en un cambio de la estación y una integración potente en superficie para hacerlo a la mayor velocidad posible para que esto funcione en el menor tiempo posible. Aún así, el propio ministro ha declarado, y se lo transmito así, que independientemente a que los tramos se vayan poniendo en funcionamiento de forma individualizada, vayan jugando e incorporándose a la red a través de cambiadores, como se ha hecho en algunos sitios, como se ha mencionado aquí en Orense, o en la variante de Pajares, o en Sevilla con destino a Cádiz o Huelva, o en cualquier otra de estas actuaciones. Quiero referirme ahora también, porque también se ha hecho referencia a algunas, y perdonadme porque he ido cambiando el discurso según la matización de algunas de las intervenciones anteriores, estando de acuerdo en todas ellas, como han comentado, porque es increíble que a estas alturas del escenario 2024 en el que vivimos, Madrid y Lisboa no estén conectadas por una red de alta velocidad. Y tienen toda la razón, pero absolutamente toda la razón. O sea, es inconcebible que dos capitales europeas deberían estar. Y fíjense, es tan así que esto debería ser que el Gobierno de España solicitó a la Unión Europea por 2 veces la creación de una decisión de implementación, de una implementation decision, ¿verdad, Antonio? Que hemos hablado varias veces de ello. ¿Qué significa una decisión de implementación? Pues miren, es algo muy sencillo. Cuando los reglamentos europeos hablan de una fecha del año 2030 y la propia Unión Europea sabe que no se van a cumplir, al menos por parte de uno de los Estados, la Unión Europea sienta al Estado A, en este caso España, al Estado B, en este caso Portugal, para que hablen y decidan una decisión de implementación. Ustedes saben que para llegar de Madrid a Lisboa con alta velocidad hace falta un nuevo paso del río Tajo con un nuevo puente que lleva al menos 9 años de construcción, para el que no hay ni estudio informativo. Si ustedes me preguntan a mí, José Antonio, comisionado, pregunta de amigo, de tertulia de bar, ¿usted cuándo cree que va a tener Lisboa la alta velocidad con Lisboa? 2035 y no antes. Y mañana saldrá un titular. El comisionado ha dicho el año 2035. Disculpe, pregúntenle al Gobierno de Portugal. No me pregunten a mí. ¿Hay un tren Lisboa con 2 transbordos? Pregúntenle al Gobierno de Portugal. No me pregunten a mí. ¿Me han entendido? Trabajamos en una decisión de implementación porque nosotros lo que queremos, y lo ha comentado muy bien la presidenta María Guardiola, lo ha comentado muy bien el vicepresidente de la COE, tenemos un Mundial de Fútbol Madrid-Lisboa. Tenemos un Mundial de Fútbol. Tenemos que tener en el año 2030 una conexión ferroviaria directa, única, a la mayor velocidad posible entre Madrid y Lisboa. Pongámonos a ello. Les he comentado, Renfe se está sacando la licencia y el certificado de seguridad porque Portugal no va a hacer nada en ello y nosotros queremos hacerlo. Les hemos comentado, no una frecuencia o 2 a Badajoz, 3, y en cuanto haya más trenes, más frecuencias. Vamos a estar en menos de 4 horas en Badajoz. Esa es la idea. Autopistas ferroviarias, no hemos hablado de ello, pero me gustaría hablar de ello. Fíjense. Por cierto, quiero hacer también otro comentario. Se ha aprobado el otro día en Bruselas, por parte del Parlamento Europeo, definitivamente los reglamentos de las redes transeuropeas de transporte, con un matiz. Ha habido 37 votos en contra de esta norma, principalmente de parlamentarios españoles. Yo no entiendo muy bien por qué. No entiendo muy bien por qué, porque los reglamentos comunitarios se negocian en trílogos, es decir, lo negocia la Comisión Europea, el Consejo, por lo tanto los 27 países, y el Parlamento Europeo. Y entonces ha habido 651 votos a favor, 37 en contra. Pero bien,
Ha habido votos, incluido de parlamentarios españoles, en contra. Fíjense, se ha incorporado la línea Mérida-Puerto Llano, que hoy no hemos oído hablar de ella. Hemos oído hablar de la Ruta de la Plata, que ahora me referiré a ella. Pero para mí, sinceramente, en estos momentos es mucho más importante la Mérida-Puerto Llano. ¿Por qué? Fíjense, nadie ha hablado de hacerle un bypass Lisboa-Valencia sin pasar por Madrid, uniendo el Atlántico y el Mediterráneo. Pues en el reglamento europeo se incluye la Mérida-Puerto Llano. Por cierto, línea en la que el Gobierno de España la semana pasada ha aprobado, y Antonio en sus redes sociales ha retuiteado, la aprobación de la Declaración de Impacto Ambiental que ya el Gobierno había lanzado con anterioridad para la electrificación de esa línea y para su conversión a línea de autopistas ferroviarias. Porque hay gente que está pensando en hacer una autopista ferroviaria Lisboa-Valencia sin pasar por Madrid. Lisboa-Badajoz, Badajoz-Mérida, Mérida-Puerto Llano, Puerto Llano, Alcázar de San Juan, Alcázar de San Juan, Valencia. Esa línea se incorpora como novedad dentro de las redes transeuropeas de transporte para el año 2030. Bien, hoy les puedo anunciar que estará electrificada y concluida en el año 28. Bien. Y han comentado también el tema de la Ruta de la Plata. Miren, el año pasado, en la Ruta de la Plata... bueno, me ha quedado una cosa del Madrid-Lisboa, de la Implementation Decision, que les diré para finalizar. Ruta de la Plata. El presidente de los empresarios, creo que ha sido Javier, comentaba que es una de las vías necesarias para el desarrollo de la infraestructura de conexión y de interconexión. Y no le quito la razón. Vertebra el oeste de España a través de una parte que ya conecta desde Badajoz con Sevilla a través de Zafra a Los Rosales, una línea que comunica con Huelva, que comunica con Cádiz, que a partir de Plasencia podría continuar hacia Salamanca y posteriormente hacia Astorga, enlazando con... Es evidente, esa línea estaba y funcionaba. Pero por hechos del destino, igual que otras líneas, como la Valladolid-Ariza o muchísimas otras líneas, en los años 80, en este caso en el año 83, se cerró. Es una línea cuyos requisitos no cumplen en estos momentos para una reapertura de esa línea. O sea, esa línea en muchos tramos ha sido desmantelada, levantada por completo. Por lo tanto, hacer esta línea nueva nos lleva, imagínense, estudio de viabilidad, 2 años, 2 años y medio. Información pública. Estudio de impacto ambiental, 2-3 años. Son 240 kilómetros. Lo tramificamos para hacer proyectos, 3-4 años. Van sumando años, ¿verdad? Estamos en el 24, van sumando años, ¿verdad? Y dicen, y tiene que estar completada en el 2040. Mire, la Unión Europea, sobre una línea cerrada, lo primero que te dice es que, simple y llanamente, para meterla dentro de la red global, le tienes que justificar que tú la quieres abrir. Y eso es lo que ha hecho el Gobierno de España. Justificar la idoneidad de la apertura de la Ruta de la Plata gracias a la licitación el año pasado de un estudio de viabilidad de la misma, porque si no, ni los propios socios europeos nos habrían apoyado en la reapertura de una línea vital para España como es la Ruta de la Plata, de la cual se está haciendo un estudio de viabilidad que esperemos que se termine a inicios del 2025 y podamos iniciar los trámites de reapertura de la línea. Y como todo, igual que en Mérida-Puerto Llano, trabajaremos para que esté en el menor de los tiempos posibles. Como estamos haciendo, por ejemplo, con las rehabilitaciones integrales de la Mérida-Los Rosales o de la Zafra-Huelva, que también forman parte del corredor atlántico en su versión de conexión hacia el sur. Y para concluir, ya que era el tema prioritario de mi intervención, aunque luego pues, he tenido que cambiar algunas de los apartados, porque me parecía muy bien apuntar algunas de las cosas que, como digo, suscribo al 100% la intervención de la presidenta María Guardiola y la suscribo al 100%. Mire, la decisión de implementación que estamos trabajando el Gobierno de España, el Gobierno de Portugal y la Unión Europea se basa principalmente en 2 preceptos, más allá de las fechas, ¿de acuerdo? Lo que nosotros queremos es que antes del año 27 Madrid y Lisboa estén conectadas por 6 horas, sea cual sea el modelo de tren que tengamos en el año 2027. Repito, Madrid-Lisboa, 2027, 6 horas. Les he comentado anteriormente que vamos a estar en Badajoz en menos de 4 horas en cuanto se modifiquen los trenes que están prestando servicio y la instalación del RTMS. Y la segunda cuestión, aparte de otras cuestiones, es que
pretendemos que Madrid-Lisboa, sea en el año 2030 o en el año 2032, como les he comentado anteriormente, estamos terminando la declaración. Independiente de hacer la declaración, vamos a lanzar los proyectos para que vayamos y podamos licitar las obras en el año 27 y que se terminen cuando se terminen, con la puesta en servicio, con todo ello, sea en el menor plazo de tiempo posible. Madrid y Lisboa estén conectadas por 3 horas, o bien en el año 2030, si nos da tiempo a llegar, cosa que yo, sinceramente, lo dije en Bruselas, veo muy difícil con los tiempos que nosotros mismos nos hemos dado, tanto en cuanto hemos dejado caducar declaraciones de impacto ambiental, no hacer proyectos, y no es una cuestión, repito, partidista, es una cuestión política. No se han hecho las cosas como se tendrían que haber hecho y ahora estamos dándole una prioridad absoluta, es llegar en 3 horas en el menor tiempo posible. Y ese es el compromiso al que nosotros no es que nos sumemos, estamos trabajando día a día para que esto sea así en cada uno de los actos que todos los días hacemos para el desarrollo de este corredor. Ahora se me ha ido Antonio. Le iba a pedir a Antonio una cosa. Como muchas de las afirmaciones que yo he hecho se referían a Portugal y como sé que otro de los foros se desarrolló en Portugal, yo le pediría a Antonio, a la organización del Corredor Sudoeste Ibérico en Red, que la próxima vez celebráramos esta reunión en Lisboa y que los compañeros portugueses estuvieran en esta tarima, en este atril, para que nos dieran su visión de cómo ven ellos, cuáles son sus desarrollos. Porque en las conversaciones que el Gobierno de España y yo mismo hemos mantenido con el Gobierno de Portugal, ellos apuestan claramente por su Lisboa-Oporto, después por su Oporto-Vigo, posteriormente su comunicación con Salamanca para salir hacia París y, en cuarto lugar, apuestan por la Lisboa-Madrid, cosa que yo secundo las palabras que, como digo, han dicho los que me han precedido en el uso de la palabra, incluida la presidenta de Extremadura. Yo estoy de acuerdo en que 2 capitales europeas de una misma península, con la relación económica, social, que antes han comentado y tal, no pueden estar más tiempo separadas en una línea de alta velocidad y sin unas conexiones de mercancías adecuadas. Muchas gracias a todos.